Hola a todos y bienvenidos a Sanando Caminos. Hoy tenemos como invitada a Sare del Pozo desde Ecuador. Hola Sare, bienvenida. Hola María, qué gusto tenerte en mi espacio en este momentito, más bien dicho que tú me tengas a mí en tu espacio realmente. No, Muchísimas sí, gracias por esta invitación. gracias Sare. Bueno, estamos acá todos listos para escuchar tu despertar espiritual, que nos cuentes cómo fue todo ese proceso hasta ahora. Bueno, la verdad es que justo en el momento que me dijiste que cuente mi despertar espiritual, yo me puse a pensar y digo, ¿desde cuándo fue mi despertar espiritual? Y creo que en realidad es desde siempre, ¿no? Porque siempre hemos estado en diferentes caminos y en diferentes búsquedas de este despertar espiritual, pero creo que empieza desde niño, incluso, mal o bien, desde que nos inculcan una religión, más o menos estamos en ese camino. Y a partir de ahí es que empezamos a cuestionarnos cosas, empezamos a entender que hay algo más allá y algo más profundo en que realmente queremos encontrar esa búsqueda. Entonces, si tú me dices cuándo empezó tu despertar espiritual, no lo sé, porque hubo momentos en mi vida muy chiquitita en donde yo pensé incluso, ojo, no voy a hablar de religión ni mucho menos, pero sí pensé que la Virgen se me apareció y toda la cuestión porque sentía ese amor, porque obviamente estaba en colegio religioso. Después empecé a cuestionarme un montón de cosas de la religión, pero nunca me aparté de saber que hay una fuente divina que nos guía, que nos soporta y que realmente nos hace que sentirnos protegidos y que entendemos que muchas veces nos separamos de esa fuente, pero que entendí que la fuente nosotros podemos impedir que la luz brille a través de nosotros, pero nunca que nos soporte, nunca que nos contenga. Entonces creo que desde ahí fui caminando, realmente después yo me decidí por la música, entonces a partir de la música yo creo que tienes un contacto con la fuente impresionante. Yo soy coach vocal también, he hecho clases, doy clases de canto desde que tengo 15 años, dirijo coros y ahí me di cuenta que creo que sí, inconscientemente o de manera intuitiva fui ayudando a las personas que se encuentren a ellas mismas a través del canto. Es decir, entender que en definitiva dentro de ellas tenían una voz que tenía que salir, una fuerza interna que podían sacarla a través de la música y ahora me encuentro con personas que me dicen, qué bestia, cambiaste mi vida y yo de veras, o sea, no tengo idea porque como te decía cuando hablamos previamente, yo soy súper aterrenada, o sea, yo no te voy a contar muchos milagros que yo he hecho, ni mucho menos, sino cosas que me han pasado en la vida cotidiana en la que la vida me ha permitido tener esta comunicación con muchas personas y a través de contarles yo muchas veces mis experiencias, porque eso sí creo que Dios me ha mandado a caerme de todas las maneras, le vamos a llamar Dios, energía, universo, como quieras, pero para que yo me levante luego y diga, ¡ay! Sí se puede levantar, vamos, sacudámonos las rodillas porque tenemos esa fuerza interna que realmente nos hace saber que podemos seguir. Y creo que eso de alguna manera es lo que me ha hecho estar en el camino que estoy en este momento, que es de ayudar a mucha gente, pero primero después de haberme ayudado a mí y entender que en definitiva, cuando encuentras esa fortaleza interior que tenemos todos, podemos realmente ahí sí hacer de alguna manera milagros y magia. Entonces, como te digo, yo soy coach vocal, he trabajado en programas de televisión, fui la coach vocal de las pop stars aquí en Ecuador, trabajé, mi socio fue un chico colombiano que trabajamos juntos, nos pusimos una academia de formación artística y creo que desde ahí entendí que en definitiva las personas pueden cantar mejor cuando se conectan con ellas mismas, cuando sacan los miedos, cuando sacan las inseguridades y sí, inconscientemente eso lo hacía. Después, por razones económicas, empecé a hacer trabajos de redes de mercadeo y en las redes de mercadeo siempre la vida te pone a personas especiales y me puso una persona a la que yo le agradezco muchísimo y me hizo conocer un poco lo que era la Ayurveda y me encantó además, ¿no? Y obviamente la red en la que yo estaba de mercadeo era una red encaminada al bienestar, en donde hablabas de que los 5 pilares de la salud, uno de ellos era la parte espiritual. Y esta persona nos daba un montón de charlas y yo empecé a decir, wow, así impresionante cómo me empezó a gustar y empecé
a indagar un poco lo que era la Ayurveda y terminé siendo coach ayurvédica. Pero asimismo iban pasando el tiempo y yo me iba identificando más con esta necesidad de yo crecer, pero siempre he tenido, no sé, una profesora me decía que muchas veces uno es inconscientemente torpe y quieres ayudar sin que te pidan a todo el mundo. Entonces yo era aconsejadora, no, es que haz por aquí, haz por allá, y el rato sin que me lo pidan, ¿no? Y entonces el rato decía, es que me desesperaba porque yo veía que las personas podían estar mejor y toda la cuestión. Entonces empecé realmente en este camino, o sea, una formación en seguir aprendiendo, en cómo ayudar. Y empecé también a trabajar, a hacer un diplomado en mi canto, en hacer un canto, hacer un trabajo en donde el canto también sea una herramienta de sanación. Ahora, entonces, entendiendo que obviamente no hay nada que sanar, simplemente hay todo que integrar, ¿no? O sea, estas sombras y esta luz hay que integrar. Entonces, bueno, ahí es cuando en este proceso y en este camino, como te digo, te van poniendo ángeles. Y esto para hacerte un poquito rápido lo que más o menos estoy contándote, en este camino yo voy teniendo una cantidad de cambios en mi vida, una cantidad de circunstancias muy, pero muy fuertes. Para esto, para todo esto, yo me casé muy jovencita y inicialmente sí tuve un tema en donde mi esposo, cuando yo decidí que nos separábamos, él se le llevó a mi hijo durante muchísimo tiempo. Y entonces en este camino de encontrarle a mi hijo, también me encontré a mí misma, ¿no? Entender que todos somos responsables de las cosas que nos pasan, que todo va de uno, que no es que el fulanito me hizo, es que el sultanito me hizo, sino entender que nosotros somos los responsables, ni siquiera los culpables, sino los responsables de las cosas que nos suceden y por lo tanto tenemos que hacer una introspección interna de saber cómo crecer. Y la vida no dejó de ponerme estas zancadillas de toda la cuestión y más adelante yo decía, sigo repitiendo patrones y seguía en la búsqueda de encontrar, no que curso de piedras, no que el curso de por aquí, el curso de por allá, pero realmente yo seguía más o menos como el hámster, ¿no? En la ruedita del hámster y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, hasta que un día, bueno, yo tenía unos amigos a quienes yo quiero muchísimo, son terapeutas chilenos, ellos viven en Chile, pero en ese momento estaban aquí y me empezaron a hablar, bueno, ellos me hacían terapia y hacíamos un montón de cosas y que rebuilding y que toda la cuestión. Y me hablaron de unos números, de los números de Grabovoi. Bueno, empecé y me metí, o sea, me metieron en un grupo que era de Grabovoi y una persona ahí, una señora argentina, dijo, si vos estás repitiendo lo mismo y lo mismo, y te repites los números y más o menos te conectas con los mil rayos y con todos los ángeles, pero sigues repitiendo los mismos patrones, algo no está funcionando. Si quieres saber por qué, llámame o comunícate conmigo. Fue como un llamado, no te puedo explicar el llamado que yo tuve, en donde yo dije, esa soy yo, o sea, realmente sigo como un hámster porque para ese momento estábamos pasando con mi esposo una situación tenaz en la empresa en donde nos metieron un juicio muy, muy fuerte eh, y la persona que nos metió el juicio era ¿cómo se llama? El socio de él y él tenía muchísimo dinero y lastimosamente nosotros teníamos que competir con una billetera muy grande que no quiero juzgar porque entendí que también esos jueces y esos fiscales también fueron mis maestros en un determinado momento, pero obviamente fue un juicio en nos quitó la estructura de todo. No sabíamos si mi hija se iba a poder graduar, si íbamos a tener a poder la posibilidad de quedarnos aquí. Bueno, fue muy fuerte y me comuniqué con ella y le digo, ¿cómo te llamas? O sea, me gustaría conocerte más. Entonces ella me dijo que se llamaba, bueno, me dio el nombre de esta señora, se llama Hortensia, y me dijo, ¿qué te está pasando? Le dije, no, es que estoy pasando por esto y es que lo que pasa es que estoy con unos jueces corruptos, es que lo que pasa es que ni sé qué. Entonces me dijo, espera un momentito, me dijo, todas las sombras que estás viendo fuera son tus propias sombras. Entonces realmente tú tienes que integrar eso. No, es que además yo sí quiero sanar porque tengo mucho resentimiento, porque me pasó esto en un momento con mi marido. Inicialmente sí creo que tengo muchas cosas y voy repitiendo. Y me dijo, no hay nada que sanar, simplemente tienes que integrar, porque somos dualidad. Bueno, eso me hizo un clic y para no alargarte el cuento, yo en 4 días luego estaba subiéndome a un avión, no tenía dinero en ese momento y ella me dijo, solo tienes que pedirle al universo lo que tienes y derivar tus miedos. Le digo, ¿qué es derivar? No entendía nada, era una
terminología que no entendía. Le digo, bueno, primero, ¿qué haces tú? Entonces me dice, yo hago autoconocimiento con lógica convergente. Yo, perdón, eso es chino, o sea, no había oído nunca eso. Entonces me dice, es más sencillo de lo que tú te imaginas. Entonces, ¿qué es esta lógica convergente? Simplemente entender que nosotros venimos de una fuente, ¿no es cierto? Y que por venir de esa fuente, nosotros somos poder, sabiduría y amor. Y venimos a hacer un desdoblamiento en el tiempo. Esa es la lógica, es un desdoblamiento en el tiempo. Entonces, la cuestión es que yo en 5 días estaba tomándome un avión, te había dicho que estábamos quebrando con mi esposo y, y yo no podía creerlo. Entonces, le dije yo a ella, le digo, o sea, ¿cómo quieres que yo vaya si es que realmente estoy económicamente out? Entonces me dijo, tienes que ver tus patrones de escasez y solo derívalo. Yo, ¿qué es derivar? Entonces me dijo, métete a este taller, que voy a hacer un taller Zoom, un taller por Zoom muy rápido, y ahí vas a entender lo que te estoy diciendo. Entonces empezó a contarme un poco lo que estaba contándome y me decía, nosotros venimos de la fuente es poder, sabiduría y amor, pero venimos a hacer, voy a poner un triángulo porque esta es la idea, aquí y aquí, más o menos así, cuando estamos aquí somos nada y somos todo, pero venimos a vivir la distorsión, ¿ya? Entonces llegamos a este plano, a esta encarnación, a vivir ciertas distorsiones que nosotros pactamos arriba cuando decidimos que sí vamos a venir. Y me hace como un cuento. Yo también cuando viene la gente a que yo le ayude, le hago el mismo cuento, ¿no? Que fue muy fácil y muy lindo. Ella me decía, mira, estamos arriba y nosotros decimos, y la fuente, Dios y el universo, la realidad, como le quieras llamar, es todo y es nada. Por lo tanto, al ser absolutamente perfecto, al ser absolutamente con este poder, sabiduría y amor, no puede vivir la distorsión, pero quiere vivir con nosotros la distorsión, quiere ir a experimentar lo que es no ser poder, no ser sabiduría o no ser amor. Por lo tanto, se fractaliza en nosotros y nos dice, ¿están listos? Ok, vamos a vivir. Entonces, nosotros pasamos de este plano a un plano 6 y en ese 6 tú escogiste todas estas posibilidades. Naciste en Ecuador, naciste con estos papás que son absolutamente perfectos para ti, sean como sean, y todo eso se queda en tu subconsciente, en la lógica, y pasas al plano 5, donde se queda todo esto en tu subconsciente. Entonces lo iba entendiendo como, me suena, porque como yo te dije inicialmente, me ha encantado la parte espiritual, pero soy muy mental. Me encanta entender todo. Me gusta entenderle que tenga lógica todo. Entonces me iba pareciendo que iba teniendo lógica. Y dice, cuando llegas al plano 4, se hace tu diseño. Haz de cuenta que es un render y este render tiene como el diseño perfecto de lo que eres tú. Es decir, tú vas a ser mujer, vas a hacer esto, pero vas a hacer mucha luz, pero también se te forma tu dualidad. Después pasas al plano 3, al plano 2, y el plano 3 es la mente, el plano 2 son tus emociones y el plano 1 es tu cuerpo físico. A los únicos que podemos acceder son al cuerpo físico, al cuerpo mental y al cuerpo emocional. Nadie niega que puedas pensar, nadie niega lo que sientes, o sea, nada. Tú puedes tocar tu cuerpo y si bien no les puedes tocar a los pensamientos, sabes que están ahí. Entonces, ¿de qué se trata el trabajo? Me dice, de equilibrar tus tres cuerpos, de que tú pienses, hagas y sientas de la misma manera, de manera equilibrada. Ok, le digo, perfecto. Entonces, lo que pasa es que la realidad te va a mostrar ciertos desafíos en donde tú escogiste vivirlos para decirle a la realidad, ya sé lo que se siente estar quebrado. Ya sé lo que se siente, entonces es muy lindo porque esto viene de una maestra también que es impresionante, ella se llama Alejandra Casado, y después me puse más a oírle a ella y ella decía, haced de cuenta, como hablaba en Los Ángeles, que la fuente es transparente, decía, y dice, yo quiero experimentar lo que es ser un poco de amarillo. Entonces, claro, pero cuando vienes acá te olvidaste de que querías entender lo que es vivir ser amarillo cuando eres transparente. Entonces la realidad te va poniendo circunstancias en tu vida para que te acuerdes que tu propósito aquí era venir a acordarte cómo eres, es tener un poco de amarillo. Entonces, ¿qué te hace la vida? Te pone las camisetas amarillas y si no entendiste, después te pone un vestido y después seguramente chocarás contra un muro amarillo porque te acuerdas a las buenas o te acuerdas a las malas, decía, ¿no? Entonces, en el momento que tú recuerdas y dices, claro, estoy viviendo
esto es para mostrarme que esto es ser amarillo. Y dices tú, ya sé lo que es sentir amarillo, lo que es sentir la palabra amarillo. Entonces dice la fuente, ok, entendiste, vamos a hacer un check ahí, pero de todas maneras de vez en cuando te voy a probar a ver si realmente eso es lo que tú quieres. Y eso ya, obviamente, esto es un ejemplo muy sencillo, pero es lo mismo, ¿no es cierto? Tú vienes a experimentar el miedo, nosotros tenemos patrones abuelos aquí, estos patrones abuelos son el miedo, la inseguridad, la desvalorización y la ira. Y tras de estos patrones abuelos que nos vienen heredados, está todo, está todo. O sea, realmente dónde está nuestro miedo, dónde está nuestra inseguridad. Entonces, en el momento que tú vas viendo lo que la realidad te muestra en el contexto, no necesitas ni siquiera irte a tus antepasados, no que si tus antepasados también quebraron, no. Te están mostrando en este momento el miedo a no tener, por ejemplo, el miedo a la pérdida o te están mostrando que tú estás siendo insegura. De hecho, te voy a ser súper franca, cuando tú me llamas acá a que yo diga, empecé con la inseguridad porque la inseguridad la tenemos todos, porque yo no, porque esté en este lado, soy más o menos, no, igual tengo miedo, igual tengo inseguridad, igual tengo a veces, tengo que estar trabajando en mi autoestima, entonces digo, ¿será que soy suficiente como para ir a la entrevista con María? Digo yo, entonces, no, le voy a decir que mejor dejemos, que mejor posterguemos un poquito y que me deje preparar más. Después dije, respiré y dije, realidad, me estoy acordando, ves, todavía está mi inseguridad ahí, todavía está mi autoestima. Eso es derivar. Entonces, derivar es decir, o eso es integrar. Integro, asumo que sí soy todavía, que tengo patrones de inseguridad, lo respiro y ella nos decía, y lo entregas a la tierra, que es nuestra real madre. Entonces, en esta lógica convergente, en este autoconocimiento, tenemos que entender que venimos de una fuente, ¿no? Me encanta este conocimiento indígena que venimos del sol y que nos conectamos a la real mamá, que es la tierra. Cuando me dijo eso, realmente sentí, porque sí, lo que sí de chiquita viví mucho en el campo, viví toda mi infancia en el campo, entonces esa conexión con la tierra me resonó un montón. Y de ahí, ya te digo, estaba en Argentina en 5 y fue increíble porque ella me enseñó a derivar. ¿Qué es derivar? O sea, me decía, tienes que entender que tienes miedo a que te vas a gastar la plata que no tienes en algo que seguramente no sabes. Entonces, te imaginas que lo pones como en una charola, ¿no es cierto? Y ahí pones ese miedo que tienes al no tener, miedo a fracasar, miedo a que la expectativa que tienes de este curso no sea, y lo que haces es le entregas a la tierra y dices, te entrego tierra, este miedo, esta inseguridad, y de ahí te quedas disponible para que la vida te haga experimentar lo que necesita y viniste a experimentar. Yo, solo eso. Sí, solo eso, mira qué fácil, ¿no? Me dice. Entonces yo le digo, pero es que yo venía de una escuela divina igual, pero que había que hacer muchas cosas no, es que hay que trabajar en el amor y todo. Me decía, no, no, no vas a trabajar en el amor porque el amor ya eres, acuérdate de dónde vienes. Tienes que trabajar por decirlo en algo, la basura que tienes para ir sacándola. Bueno, la cuestión es que no te voy a alargar el cuento, increíblemente metí, y normalmente en Argentina no hay muchas frecuencias, conseguí el pasaje en millas, el taller me costaba y podía pagarlo, ella me recibió en su casa, no me conocía, ella me recibió en su casa, después me dio un curso intensivo, después me fui al taller y de ahí no he parado de estudiar, que te digo, porque realmente lo hice carne. Después de esto vinieron momentos muy, pero muy, muy duros, momentos que me acuerdo y realmente todavía digo, wow, todavía están ahí, falta integrarlos, pero lo que sí entendí es que todo es perfecto y cuando simplemente vas viendo que lo que te muestra el otro, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque ella me habló mucho de la dualidad, de que no les juzgue a los jueces, no les juzgue a los fiscales, me decía, ¿qué te muestran ellos? ¿Qué te muestran ellos que tú estás separándote? ¿Por qué? Ella no, obviamente en el autoconocimiento lo que haces es entender que todos, eso ya se dicen todas las esto, ¿no? Todos somos uno, venimos de la misma fuente. Y al venir de la misma fuente, lo que hacemos al venir a hacer este desdoblamiento en el tiempo y cada uno desdoblarnos, es sentir la separación. Entonces, el primer dolor que tenemos en nosotros es la separación y el abandono, porque no nos acordamos, pero el abandono y la separación de la fuente es doloroso, porque
no nos acordamos del propósito por el que vinimos, solo nos acordamos que en un momento determinado nos sentimos, estoy sola, ¿ya? Entonces realmente tenemos que venir a integrar, obviamente, esa separación y cada persona o cada circunstancia a veces nos muestra esa separación. Entonces me decía, no te separes del malo, porque ese malo también está en ti. No te separes no te separes de esa persona que lo único que te está haciendo es mostrarte que dentro de ti también hay esa sombra. Entonces, intégralo. Entonces yo le decía, sí, te juro que es integrado, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver esto si son unos corruptos? Por ejemplo, no, es que veas, ya no sabes la cantidad de dinero que les están pasando y yo no tengo, que ni sé qué. Entonces me decía, la vida te lo va a mostrar. O sea, realmente, entonces yo fui viendo que la vida me lo mostraba y voy a hacerlo muy franca, o sea, pasé, salí, no tenía licencia y le pasé $20 al chap, decimos chap aquí al policía. Entonces digo, marica, pues ahí está mi corrupción también. Integro. La corrupción del otro también es mía. Entonces la integras y subes y dejas. Entonces soy corrupción y soy rectitud. ¿No es cierto? Soy las dos cosas. Entonces empecé a trabajar desde ahí. Tengo amigas y compañeras, me decían, claro, la que más, y no digo porque sea más ni menos, nada que ver, sino que las circunstancias de la vida fueron tan fuertes en el momento que yo estaba haciendo ese es un instructorado, que me hizo hacer carne este conocimiento de tal manera que cuando yo ayudo a las demás personas, estoy súper clara que funciona porque me funcionó a mí. Porque lo puedo decir, si esto me funcionó a mí, que estaba más abajo de 10, o sea, cuando decían de la escala del 0 al 10, no, 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 yo estoy más abajo ahorita, ¿no? ¿Me entiendes? Porque pasaron un montón de cosas que me demoraría un montón en contarles, pero realmente entendí que de alguna manera lo que hacen estos desafíos en la vida es simplemente ayudarte a crecer. Y cuando tú ya has pasado por esos desafíos, puedes ser un canal para que más personas sepan que simplemente no hay nada que sanar, simplemente aceptar e integrar los aprendizajes sin juzgar, entendiendo que cada circunstancia de la vida, cada aprendizaje de la vida nos trae un recuerdo de lo que escogimos y de entender que nosotros no somos eso. O sea, lograr integrar la luz y la sombra porque estamos en este plano terrenal en donde hay dualidad, pero que realmente lo que tenemos es todo el poder, toda la sabiduría y todo el amor para hacer esta integración y cada día estar muriendo y naciendo día a día, o sea, dejar de morir los patrones antiguos para volver a nacer. Y cuando la vida te presenta circunstancias, en vez de ponerte a controlar, es que yo no quiero, por ejemplo, que mi papá se muera, ¿no? A mí me pasó esto, tengo un hermano, mi papá murió cuando era jovencito, tenía solo, bueno, 59 años tenía, y se murió de golpe. Y hay cosas que no entiendes porque además fue una muerte muy fuerte, porque él amaneció un día con dolor de rodillas y esto fue un lunes y el sábado él estaba muerto, así increíblemente, y te quedas con ese trauma, ¿no? Entendiendo que el trauma son cosas que se nos van quedando en la vida y después, bueno, te explico lo que es el trauma en este conocimiento. Entonces te queda como un trauma de entender que en definitiva no pudiste hacer mucho porque el rato de los ratos tuvo uno como estreptococo en las rodillas, en su rodilla, y se le fue como comiendo la piel y los médicos no entendían. Y simplemente fue depresión, es una depresión tan fuerte que sus autodefensas no funcionaron. Pasa el tiempo y en este momento en que yo te digo que estudiaba todo esto, mi hermano se enferma muy grave también y por una tontera igual, él se cae de esas cosas que tenía que irse de viaje, llama a un paramédico, hace que le cosan la rodilla y un mes después tenía la rodilla de este tamaño e igual los médicos le dijeron que hay posibilidades de que se o pierda la pierna o que tenga igual una septicemia como la que tuvo mi papá. Entonces dices, wow, la vida nuevamente está en esto, que tengo que aprender. Entonces, obviamente entendí y dice, mientras no asumas, me dice ella, que tu hermano se puede morir o que puede perder la pierna, él no se va a curar. Entonces yo, ¿cómo es esto? Me dijo, claro, porque la vida te pone circunstancias en primer lugar para que integres las cosas y en segundo lugar porque tu subconsciente no sabe lo que ya es y lo que no es. Entonces lo que tienes que hacer es integrar
el otro lado. No solo es que tenemos que pensar, sé mente positiva, solo piensa que todo te va a funcionar bien. No, vivimos en una dualidad. Piensa que puede curarse, pero también puede morirse. E integra estas dos posibilidades. Bueno, sobre un sillón sentada, me imaginé claramente que mi hermano, le vi el ataúd de mi hermano ahí, yo lloraba porque mi hermano es, o sea, es increíble para mí, y yo lloraba e integré, y mágicamente 2 días después él estaba mejorándose y tenía mejor diagnóstico. Entonces, wow, entonces, esta cantidad de circunstancias me han hecho ir siguiendo en este recorrido y entendiendo de que la realidad lo único que hace es mostrarte lo que tú tienes que integrar en tu vida nuevamente. ¿Para qué? Para que hagas esto y volver nuevamente a la fuente. Esto es la idea. Vamos haciendo el recorrido de camino a casa, distorsión aquí y volvemos acá, pero lo hacemos día a día. Y muchas veces cuando la gente viene a mí, les digo tranquilas, o sea, simplemente vamos a ver qué te muestra la vida, entendiendo que hay heridas del alma que todos venimos a vivir, como el abandono, como el rechazo, la humillación, la traición, la injusticia, que yo los viví en este año que donde tuve la oportunidad de estudiar esto, todos juntitos, todos, todos. Entonces digo, lo único que haces es integrar eso y en el momento que lo integras, todo se va acomodando, porque la vida es linda, o sea, la vida tenemos que hacerla linda, no se trata, porque también muchas veces venimos con estos sistemas de creencias, porque todo esto es ver cuáles han sido tus sistemas de creencias. Yo tenía un sistema de creencia de la religión católica en donde el sufrimiento es virtud. O sea, ¿me entiendes? Entonces, hacemos del sufrimiento una virtud. No hay tal si no venimos a sufrir acá. Lo que venimos sí es a recordar cuál es nuestro aprendizaje y luego integrarlo y estar sueltitos, soltando, con la fe, como decían nuestros antepasados, que sea lo que Dios quiera. Y en el momento que vives así, no te digo que ese rato uno no se queda sin respiración, en un momento determinado donde te van una mala, tú dices, respiras y dices, ok, ¿qué tengo que ver? ¿Qué me quiere mostrar la realidad con esto? ¿Qué es lo que tengo que integrar? Porque si estamos aquí en esta lógica, en la lógica convergente, en el desdoblamiento de la Tierra, se dice que tienes todavía cargas gravitatorias que te mantienen en este plano. Porque si ya no tendrías nada de ira, nada de miedo, nada de inseguridad, si ya no, no, si me entiendes, nada de envidia, porque nos hablan de los pecados capitales como una carga, no. Todos tenemos envidia y tenemos sabiduría, porque ¿qué es la envidia? Creer que el otro tiene lo que no puedo. ¿Y por qué? Porque hay inseguridad, porque hay desvalorización, porque no me creo merecedor. ¿Sí me entiendes? Entonces dejas de quitarle la carga a todos estos pecados que nos han dicho que no son pecados, simplemente es parte de esta dualidad, pero que todavía las tenemos porque gracias a que tenemos estas cargas gravitatorias podemos mantenernos en este plano. Entonces, bueno, después de este camino también tuve la suerte de encontrar el péndulo hebreo que me ayuda a quitar todas estas energías de baja densidad, a limpiar para que tu cuerpo áurico esté mucho más dispuesto a recibir toda esta información y toda esta integración de entender que los desafíos son una oportunidad de crecimiento. Entonces es desafío, víctima o bendición. Entonces, creo que la idea es que todos podamos entender que escojamos la bendición tras de esos desafíos para entender que después de ese desafío y después de ese túnel, tenía una profesora lindísima, decía que es como que el túnel vas pasando y uno cree que va cavando el túnel hacia abajo, así me sentía yo, ¿no? Que cada día era una más mala noticia y que cada día el panorama se pintaba peor. Entonces sientes que el túnel va hacia abajo, ¿no? Y que no encuentras fondo. Y ella decía que no, el tema es que se va poniendo más oscuro porque en el momento que está más oscuro es cuando va a empezar a encender la claridad. Lo que estás haciendo es transitar este túnel para luego ver la luz y todo pasa, todo llega. Entonces es lindísimo, pero yo decía, ¿y cuándo llega? Entonces decía, cuando tú hayas hecho el aprendizaje que tienes que hacer y teniendo la valentía, integrando la cobardía como parte de tu dualidad. Estoy con miedo, sí, estoy con miedo, pero ahí le vamos. O sea, ¿por qué? Porque primero integras, ¿no es cierto? Primero asumes que sí tienes miedo, luego lo integras y después haces el desafío de decir, ok, sí tengo miedo, pero transito el túnel. Entonces la idea es transitar este miedo, transitar este túnel, sabiendo que la realidad, Dios, como le quieras llamar, no te manda nada que tú no puedas afrontar porque primero te pone los recursos internos. Entonces, cuando tengas un tema que te está
molestando, que te está haciendo sentirte triste o que obviamente hay un dolor muy grande, recordar, irse hacia adentro y decir, tengo los recursos, por eso la vida me manda esto, porque si no, no me los mandara. Entonces, la vida te hace sacar esos recursos primero para ponerles a tu servicio y muchas veces después ponerles al servicio de tanta gente que la vida te pone a tu, a tu alrededor. Sara, hermosa experiencia, increíble. Me gustaría saber si puedes decirle algo a las personas que te están escuchando. Sí, les puedo decir. O sea, simplemente yo no soy una persona especial, soy una persona común y corriente con problemas, igual que ustedes, con mucha inseguridad, igual que ustedes, con mucho miedo, pero que simplemente recuerden de dónde venimos. Venimos de una fuente, miren que voy a llorar, venimos de una fuente que nos provee todo lo que necesitamos y lo único que tenemos que hacer es tener fe, fe de que las cosas son como tienen que ser, que traen un aprendizaje atrás, que a veces es doloroso el aprendizaje, pero que recordemos, como dicen, es que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Y por qué es el sufrimiento? El sufrimiento es porque queremos controlar las cosas, porque queremos que las cosas sean como nosotros queremos. Y no hay tal. Las cosas van a ser como tienen que ser, a veces no las entendemos, pero cuando nosotros fluimos en este tema, en donde nosotros solo simplemente observamos y dices, ¿qué me trae de aprendizaje este desafío? Y luego lo escribimos y nos ponemos en introspección, pedimos a nuestra presencia divina que nos ilumine y nos diga qué es lo que tenemos que asumir e integrar en cada uno de estos desafíos. La vida es linda y nos va mostrando el camino y después decimos, wow, buen trabajo. Esta también la pude hacer, esta también lo logré, así que no se desanimen, todos tenemos esta fuerza, acordamos siempre de dónde venimos, venimos de esta fuente maravillosa que es poder, sabiduría y amor y eso ya lo tenemos y que venimos a experimentar lo que no somos, venimos a experimentar el miedo, venimos a experimentar la gula, venimos a experimentar la envidia y eso es recordar que está perfecto experimentarlo, que la realidad está experimentando eso por nosotros, pero que eso no somos, siempre recordar quién realmente somos y que estamos aquí para ser felices, sobre todo para tener y conquistar esa paz interior que todos debemos conquistar. Eso sería. Muchas gracias. Y bueno, ¿dónde te pueden encontrar las personas? ¿Tienes redes sociales? Gracias, María. Sí, tengo redes sociales. No las uso mucho, pero mi nombre en Instagram y en Facebook es Sare del Pozo, Sare del Pozo. Me encuentran ahí. Yo feliz de contestarles cualquier pregunta. Ya les digo, realmente hago esto ya. Sí, gracias a esto, gracias a todo este camino me puedo dedicar a esto y es lindísimo hacerlo. Así que estoy a las órdenes. No duden en llamarme si solo tienen preguntas. También les puedo dar mi teléfono, es 593-995-616-460. Cualquier duda, cualquier tema, cualquier así necesiten un empujoncito, un mandarles luz, lo que sea, aquí me tienen. Haré mil y mil gracias y gracias a todos por estar acá. Gracias a ti, María. Un abrazo grande. Igual, otro a ti.